Estamos entonces en esta serie que se llama Creciendo en la Gracia. Esta es la parte número 5 de Creciendo en la Gracia de la serie, parte número 5. Y el subtítulo, vamos a estar hablando, este mensaje lo estoy dividiendo en dos porque no quise yo ir muy rápido en algunos de estos puntos. Entonces hoy vamos a ver la primera parte de estos 5 corrosivos de la fe, y la próxima semana vamos a ver la segunda parte. Entonces hoy solamente vamos a alcanzar a ver 3 puntos, y la próxima semana vamos a ver lo que nos resta. Entonces se llama 5 corrosivos de la fe y está basado allí en Hebreos capítulo 12. No sé si se acuerdan, pero la semana pasada que estuvimos reunidos, estuvimos hablando de, era la parte número 4 de la serie, y estuvimos enfocados en Génesis capítulo 12, y estuvimos hablando de Abraham. Pues hoy vamos a estar hablando de los corrosivos que corrompen la fe. Y básicamente los versículos en los que nos vamos a estar enfocando va a ser el versículo 14, 15, 16, y luego la próxima semana vamos a seguir en los versículos 22 hasta el 25. Entonces, si quieren tener sus Biblias ahí abiertas en el capítulo 12 de Hebreos, específicamente en los versículos 14, 15 y 16, son los que nos vamos a enfocar en esta noche. Hablando de cosas que son corrosivas, el poder corrosivo que yo me he dado cuenta que tiene sobre nuestros vehículos aquí en Canadá, la sal, es increíble. Es una cosa increíble, tan increíble, tan poderoso, tan desastroso para nuestros vehículos. Es este problema que cuando uno compra un vehículo nuevo le venden quién sabe cuánta cosa más para que ayude a prevenir un poquito el corrosivo de la sal. Pero ellos mismos te dicen que si bien va a ayudar a disminuir el efecto de la sal en tu vehículo, al fin y al cabo no hay nada que podamos hacer para evitarlo al 100%. O sea que nuestros carros aquí en Canadá están destinados a ser corrompidos por la sal, por el poder corrosivo de la sal sobre el metal de los vehículos. Tanto así, pues, es este problema que si se deja sin atender de una manera más rápida de lo esperado, el vehículo va a terminar siendo inservible, y casi, y les digo por experiencia, casi lo transforma en algo, transforma esta lámina, transforma este metal en algo tan frágil como una hoja de papel. Así nos pasó, ¿verdad? Con el carro que teníamos antes, el Ford. Cuando yo voy a abrir la puerta de atrás, me doy cuenta que 2 fierros de la suspensión habían perforado completamente el piso de la parte de atrás del carro, y entonces el vehículo ya era prácticamente inservible. Pero así como la sal es un gran enemigo para nuestros carros, también nuestra fe tiene grandes enemigos que la pueden corroer, dejándola frágil. Pero el peligro más grande no es solamente dejar nuestra fe frágil, pero es dejar nuestra fe intranscendente. Cuando nuestra fe, cuando nuestra vida cristiana, cuando nuestra fe carece ya de impacto, simple y sencillamente quedamos como neutralizados por este tipo de enemigos, o cuando le damos pie a este tipo de enemigos en nuestra vida cristiana. El Hebreos capítulo 12, el capítulo 12 de este libro de Hebreos nos da 5 corrosivos de la fe. Como les dije anteriormente, hoy solamente vamos a hablar de 3 de ellos, pero cada uno de estos corrosivos parecerían insignificantes cuando los hablamos, cuando los mencionamos, pero la verdad es que el peligro más grave que corre nuestra fe es el proceso lento, el proceso gradual y el proceso sublime que poco a poco, poquito a poquito, de una manera sublime, casi que no se percibe, va arrastrando nuestro corazón lejos de Dios. Esa es la manera en que este tipo de cosas pueden corroer y corromper nuestra fe y nuestra vida cristiana. Entonces, hoy el primero de estos puntos en The Next One, Drew, lo encontramos en el versículo 14, y es la división.
La división dentro de las iglesias tiene un poder corrosivo y tiene un poder que corrompe la fe. En el versículo 14 del capítulo 12 encontramos que nos dice: esfuércense, dice la palabra del Señor, esfuércense por vivir en paz con todos. Esfuércense por vivir en paz con todos. El impacto que tiene la división en la iglesia es tan grande y tan problemático que no solamente afecta a la iglesia de Dios, sino que también afecta al cuerpo de Cristo, no solamente de una manera corporal, cuando hablamos de todo el grupo en general, pero afecta al cuerpo de Cristo de una manera personal, de una manera individual, de una manera independiente. Y así, de esta manera, cuando la iglesia local se ve afectada, deja de llevar a cabo su misión. Y cuando la iglesia local se ve afectada y deja de llevar a cabo su misión, entonces se vuelve en una iglesia obsoleta. Se vuelve en una iglesia obsoleta porque no está llevando a cabo su propósito, porque no está llevando a cabo su misión. Pero no solamente, como les decía, la iglesia sufre de una manera corporativa, pero también, y más lamentable, cada individuo, parte de esta iglesia local, sufre y su fe se ve afectada. De hecho, la mayoría de las personas o muchas personas que dejan de ser parte de una iglesia es debido a los efectos de una gran división que se lleva a cabo. Esta iglesia, por ejemplo, no la iglesia hispana, pero la iglesia canadiense, la iglesia que fundó y que construyó este edificio, sufrió una gran división en los años 90. Ahí, por eso, de los 90, ¿cuándo estuvimos aquí? En el 99, ¿verdad? Alrededor del año 99, 98, 99 empezaron con este conflicto, y este conflicto se debió a que la gente estaba en desacuerdo con el estilo de música que se estaba tocando. Había una gran cantidad de personas que preferían que solamente se siguieran tocando el tipo de canciones que se tocan con... ya no están las pipas, ¿verdad? Pero antes, ¿quién se acuerda de las pipas que había acá atrás? Del órgano. Entonces había un grupo de personas que prefería que los cantos se llevaran a cabo con el órgano de una manera tradicional, y la otra parte quería que la iglesia se deshiciera del órgano y empezara a tocar canciones más actuales, canciones que fueran atractivas para personas jóvenes. Y la división fue tanto que el grupo más conservativo o conservador, ellos decidieron salirse de la iglesia y se fueron y se congregaron allá a la Rosedale Baptist Church. Y entonces la iglesia quedó, creo, como con 40 personas, y fue cuando llegó el pastor René en el 2000. No, nosotros estamos aquí en 1999. Entonces, el pastor René llegó un año después, entonces como en el 2000, sí. Total que lo que pasa es que la división y el conflicto sin resolver nos lleva a olvidar que Cristo es nuestra identidad. El conflicto sin resolver nos lleva a olvidarnos que Cristo es nuestra identidad y que estamos en la iglesia por Cristo. Estamos en la iglesia por Cristo, no estamos en la iglesia para agradar a fulanito de tal o fulanito de tal, o para que fulanito de tal o fulanito de tal me agrade a mí, pero estamos en la iglesia por Cristo y estamos en la iglesia para Cristo, para servirle, para alabarle y para saber y conocer más de Él. Pero por el contrario, muchas veces cuando estamos enfrentando división, cuando no buscamos estar en paz con todos, pasa muchas veces que cuando alguien ofende nuestro orgullo, cuando alguien dice algo que nos afecta emocionalmente, nuestro orgullo se emociona y se ve afectado o bien se ve agredido, y poco tiempo después estamos listos ya para defender nuestro orgullo y para causar tanto daño como el daño que se nos ocasionó. Y ustedes pensarán que con lo que acabo yo de decirles, me estoy refiriendo a algo que sucede allá afuera, pero este tipo de cosas suceden dentro de la iglesia. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 12 nos anima a que vivamos en paz con todos. Y es interesante que la palabra del Señor dice que vivamos en paz
con todos, no solamente con aquellos que son buena onda con nosotros, no solamente con aquellos que son nice para con nosotros, no solamente con aquellos que nos traen paella y lasaña a la casa, pero que seamos amables, que vivamos en paz con todos. Y cuando dice que vivamos en paz con todos, se refiere hasta con aquellos que realmente nos cueste trabajo amar. Aquellos que no se dejan amar mucho, que no se dejan amar fácilmente. Aún con este tipo de individuos deberíamos de buscar estar en paz. La palabra de Dios, de hecho, nos dice en diferentes versiones que nos esforcemos por mantener la paz. Esto quiere decir que seamos nosotros, porque algo cuando yo hablo y le enseño a los jóvenes y a los niños en cuanto al bullying en la escuela, algo que les digo es que tú no puedes controlar lo que la otra persona haga. Es imposible controlar lo que la otra persona haga, pero lo que tú sí puedes hacer es cambiar tu corazón y controlar lo que tú hagas. Cada uno de nosotros tenemos control, el poder del Espíritu Santo en nosotros para cambiar nuestras actitudes y para decidir ser mejor. Entonces, no vamos a enfocarnos cuando hablamos de estos temas, no nos vamos a enfocar en lo que la otra persona pudiera estar haciendo o debería dejar de hacer, pero debemos de ser nosotros los que empezamos, los que tomamos el primer paso, porque yo sí puedo tener control de mis acciones, no puedo controlar las acciones de los demás. Entonces, cuando la palabra del Señor nos dice que nos esforcemos por mantener la paz, esto quiere decir que seamos nosotros los primeros en ofrecer el perdón. Y esto es bien difícil porque la idea que tenemos es que yo otorgo el perdón a la persona que viene y me pide disculpas, pero si la palabra nos dice que nos esforcemos en mantener la paz, nos está implicando que podríamos ser nosotros los primeros en ofrecer el perdón aún cuando fuimos heridos o hayamos sido heridos sin merecerlo. Significa también que seamos nosotros los que tomemos la toalla para lavar los pies de nuestros enemigos o aquellos que consideremos nuestros enemigos. No lo haga inmediatamente después de este mensaje, porque si no la persona va a entender que usted lo considera su enemigo. Espérese un poquito, un mesecito después del mensaje. Pero que lo hagamos de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo lo hizo con sus discípulos. Y acuérdense que acuérdense que solamente el Evangelio de Juan habla de que Jesús lavó los pies a sus discípulos. Y acuérdense que el Evangelio de Juan nos dice que cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos, el individuo que todavía estaba ahí, que no se había levantado todavía a ir y a traicionar a nuestro Señor, era Judas. Y entonces, aunque el Señor Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, estuvo dispuesto para con toda humildad ir y lavarle los pies. Y es interesante que esto Jesús lo hizo en el último evento donde Él pudo compartir tiempo con sus discípulos, como diciéndonos que es la celebración de la Santa Cena y este acto de humildad, de perdón para con aquellos que nos ofenden, eran enseñanzas que deberían de trascender generaciones, que deberían de trascender a género, que deberían de trascender naciones, que deberían de trascender cualquier cosa y que deberían de nosotros los cristianos de conservar en nuestro corazón, yo creo, sobre muchas otras enseñanzas, porque es muy bueno enseñar de ir y hablar el Evangelio a aquellas personas que no conocemos. Es muy fácil enseñar de servir y de venir y poner mesas y de dar de comer a los necesitados, pero qué tan difícil es tener una acción de humildad, una acción de perdón, una acción de amor para aquellos que nos ofenden y que en nuestro corazón sintamos que son nuestros enemigos. Esto pues significa servir a nuestros enemigos y procurar su bien. ¿Y sabe lo que esto va a producir si nosotros nos atrevemos a vivir de esta manera? Lo que esto va a producir es algo fundamental. Es algo que va a cambiar nuestra perspectiva. Lo que esto va a producir en nosotros es que dejaremos de estar enfocados en nosotros mismos
y vamos a poder enfocarnos en Jesús. Vamos a poder enfocarnos en su amor, vamos a poder enfocarnos en sus enseñanzas. El número 2, the next one, Drew. Entonces, división es una cosa que corroe nuestra fe. Y número 2, la mundanidad. Mundanidad. La palabra del Señor en el capítulo 12, versículo 14 de Hebreos dice: esfuércense pues por vivir en paz con todos, ya lo dijimos. Y luego hay otra palabra ahí que conecta la siguiente idea. ¿Cuál es esa siguiente palabra? Si lo tienen ahí en sus Biblias, ¿cuál palabra encuentran que está conectando la siguiente idea? Es la palabra procurar, procuren. Dice, y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. La palabra de Dios constantemente nos habla de la santidad. Y la santidad, vivir una vida santa, significa no vivir en un monasterio. Eso no significa tampoco ir a una montaña que esté allá alejada y vivir solo, alejados de todo el mundo y de toda persona. Eso no significa simple y sencillamente la santidad significa vivir apartados, vivir diferente. Especialmente entonces en Hebreos capítulo 12, versículos 14 nos dice: procuremos llevar una vida santa. Esta idea es muy contraria al de ser cristianos mundanos. La realidad es que mientras nuestros pensamientos estén inundados con las cosas del mundo, nunca vamos a poder ver a Dios de una manera clara, de una manera que es comprensible para nuestros corazones y para nuestra mente. Así es que en un mundo en que las iglesias parecen más un club social que una iglesia, en un mundo en el que muchos cristianos, y yo creo que cuando diga esto ustedes van a pensar en varias personas y van a estar de acuerdo conmigo, pero no quiero que apuntemos el dedo a alguna persona que se nos ocurra en nuestra mente, pero más bien que nos apuntemos el dedo a nosotros mismos. En un mundo en el que muchos cristianos nos comportamos más mundanos que las personas del mundo. En un mundo donde la iglesia ha dejado de ser la iglesia. En un mundo así, la idea, el concepto de vivir una vida santa suena como algo anticuado, como algo del pasado, como algo que no es práctico. Pero sigue siendo práctico y sigue siendo relevante, porque la palabra santo significa simple y sencillamente vivir apartado, vivir diferente, como que hemos sido apartados para un propósito específico de Dios. Para que podamos entender un poquito mejor el concepto de la santidad, para que nos quitemos cualquier concepto erróneo, anticuado y aburrido que tengamos de la santidad, donde ustedes imaginan que la santidad es vestirse de una manera, de vestir vestidos largos y de no traer jeans a la iglesia y de no ponerse maquillaje. Eso no es la santidad, de eso no estamos hablando, porque la santidad tiene que ver con una actitud del corazón y no con las cosas exteriores que son muy fáciles de pretender, ¿verdad? Porque si la santidad tuviera que ver con lo que me visto y que si me maquillo o no, que si me peino o que si no me peino, que si me arreglo el pelo de una manera o no, que si me pongo medallón o no medallón, pues ese sería muy fácil de aparentar una falsa santidad. Y yo creo que la palabra del Señor no habla de la santidad en ese contexto, porque la santidad es una actitud del corazón. Pero entonces un ejemplo para que entendamos más la santidad es como cuando una pareja establece su compromiso, el novio. Entonces cuando se establece un compromiso en una pareja es cuando el novio se pone de rodillas y le ofrece el anillo de compromiso a su pareja, a su novia, que ha sido novios de años o en algunos casos de meses. Entonces, este anillo que él le da ahí puesto de rodillas a la muchacha, si es que ella lo acepta, lo recibe, este anillo simboliza el compromiso de amor, de exclusividad,
pero también de que un día próximo, ojalá más próximo que muy lejano, porque es bien sabido que los compromisos muy largos no son buenos, pero entonces que en un futuro próximo esta pareja se va a casar. Algunas personas hacen un show, ¿verdad?, muy grande cuando se comprometen y le piden la mano a su novia, y los vemos ahí de repente lo hacen en los estadios en medio de un juego, ¿no? Y ahí cuando la pantalla está grande, y pues la muchacha, ¿qué va a hacer, no? Ni modo que le diga que no delante de todas esas miles de gentes. Hay otras que contratan a un grupo de policías y yo he visto en el video, y la policía los persigue, los para, y la pobre muchacha está espantadísima, y resulta que el muchacho va y se le, ¿cómo se dice eso? ¿Se le compromete? No, se le declara al compromiso, ¿no? Hay otros como yo, que yo no tenía dinero para llevar a Kim a un lugar caro, ni tampoco para comprarle un anillo en un lugar caro, así es que le compré un anillo en la tienda de la esquina y la llevé a McDonald's y le puse el anillo ahí en las papas fritas, y lo encontró y bueno, dijo que sí, pero cuando dijo que sí, era un sí verdadero, no era comprometido ahí porque 1000 gente la estaba viendo, pero no, era nomás nosotros dos solitos. Pero ¿cuál es la expectativa? Hay una expectativa muy interesante. Si la muchacha acepta el compromiso, la expectativa ahora con este anillo de compromiso es de que ambos se van a guardar a sí mismos el uno para el otro. ¿Sí me entienden? Esa es la expectativa, y ese es el compromiso, que ambos se van a guardar el uno para el otro. De ahora en adelante están apartados, están separados de cualquier otra relación amorosa. Su relación amorosa ahora solamente va a estar exclusiva entre ellos dos. Terceros no son aceptados, solamente es un compromiso, una relación amorosa entre ellos dos, y se comprometen a vivir una vida santa, reservándose el uno para el otro. Pero suceden casos terribles y tristes, escandalosos, cuando esta expectativa no se cumple. En el caso de uno o de los dos que haya roto este compromiso al llegar a ser íntimos con otra persona, con un extraño. De la misma manera, Dios nos ha dado el anillo de compromiso. Dios nos ha dado el anillo de compromiso, que es la fe. Dios nos ha llamado, por medio de esta fe, nos ha llamado a vivir en santidad. Él quiere que estemos comprometidos con Él. Si aceptamos ese anillo, si aceptamos ese regalo de la fe, ese regalo de la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, y nos lo ponemos y nos declaramos cristianos, seguidores de Cristo, entonces estamos comprometidos con Dios. Hemos aceptado el llamado a vivir de una manera santa, de ser exclusivos, que nuestro amor es exclusivo para con Dios, de vivir en santidad, apartados del mundo para servirle a Él y para cumplir el propósito, la voluntad que Él tiene para nuestra vida. La palabra griega para procuren, ¿se acuerdan que estábamos mencionando ahí, donde dice, que es la palabra que nos conecta con la segunda idea del versículo 14, donde dice procuren llevar una vida santa? Entonces, esta palabra procuren es una palabra griega que nos deja saber que vivir en paz con todos y vivir una vida santa requerirá de disciplina. O sea, la vida santa no pasa por accidente. De hecho, la vida santa no pasa porque tenemos muchos deseos de vivir de una manera santa, porque somos pecadores y la carne muchas veces gobierna nuestro corazón. Entonces va a requerirá disciplina, porque la palabra procuren, la palabra griega que se usa en este caso para lo que nosotros leemos procuren, es una palabra que literalmente significa perseguir, significa cazar. Significa perseguir, significa cazar, y entonces eso nos recuerda que la palabra de Dios nos dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y el último punto que vamos a ver hoy es la amargura, número 3. Entonces hasta ahorita, hasta ahorita hemos visto 2 puntos
dos cosas que corroen nuestra fe. La primera, dijimos, es la división dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. La segunda es la mundanidad, cuando nos negamos a vivir una vida santa. Y el último punto que vamos a ver esta noche es la amargura. Vámonos al versículo número 15. Dice: cuídense unos a otros. Y esto es interesante porque nos habla de la comunidad cristiana, nos habla de la necesidad que tenemos de congregarnos y de velar el uno por el otro, y también nos da la idea de que no lo podemos hacer solitos. Como les he dicho muchas veces, la vida cristiana nunca estuvo intencionada o diseñada para vivirse en soledad, pero para ser parte del grupo de la iglesia local, entonces, que es el cuerpo de Cristo. Entonces dice: cuídense unos a otros, la iglesia local, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado. Entonces aquí viene la advertencia, ¿no? Este es el primer momento donde viene una advertencia, donde nos dice, como que nos está diciendo peligro. Ustedes han visto esas películas donde de repente la persona estelar de la película entra a una zona donde hay riesgo, y entonces se puede ver que hay luces rojas que están prendiendo y apagando, y letreros que dicen, que advierten de un peligro, y la música se intensifica y uno se pone ahí bien nervioso y dice: ay, que no se muera, y todo pues para declarar y decir que hay peligro eminente. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor aquí: tengan cuidado, hay un peligro inminente si no hacemos lo que sigue, de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura. Que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual, fíjese bien, la amargura tiene el poder de trastornar nuestros pensamientos y de trastornar nuestras actitudes y la manera que reaccionamos. Dice: la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Cuando se refiere a la palabra, o a lo que se refiere a la palabra de trastornar, está hablando de un problema aquí, en la mente y en el corazón. Ese es el poder de la amargura. ¿Podrían ustedes creer que la amargura, dentro de la iglesia nos puede llevar a ser idólatras? ¿Podrían ustedes creer eso? La amargura tiene el poder de llevarnos a ser idólatras. Pues les explico en un momento. Hablemos primero de lo grave de la idolatría. Lo grave de la idolatría es que es como una planta venenosa. Empieza muy sutilmente, pero pronto afecta todo el jardín. Es como cuando yo recién llegué a Canadá y vi estas florecitas amarillas, o son anaranjadas. ¿Son amarillas? Estas florecitas que salen en el jardín, que nadie las quiere. ¿Cómo se llaman? Dandelion. Y entonces yo me acuerdo que cuando llegué a Canadá me encantaba ver los jardines, el pasto verde, que estaban llenos de estos, pero me enteré después de que nadie les gusta, y que de hecho es una tipo de una especie invasora, ¿verdad? Que va y que destruye, eventualmente destruye todo el pasto. Lo interesante, yo me di cuenta que cuando tú dejas una o dos de estas plantitas, se empiezan a esparcir. Y lo próximo que tú te das cuenta, si no atiendes el problema, es que inundan tu pasto. Y no solamente tu pasto, sino que se van con el vecino y con el vecino. Yo lo vi con mis propios ojos ahí en la casa. Se contaminaron los vecinos y nos contaminaron a nosotros también. Entonces ya lo bonito de la plantita desapareció. Y eso es la idolatría. Es como una planta venenosa, empieza muy sutilmente, pero pronto afecta a todo el jardín. Trágicamente, como dice Hebreos, muchos de nosotros perderemos de la gracia de Dios. Nos perderemos de la gracia de Dios por causa de la amargura que nos llevará, o que tiene el potencial de llevarnos a la idolatría. Les explico ahora. Fíjense bien, cuando permitimos que algo se anide en nuestro corazón, y cuando permitimos que este algo tenga más peso, quiere decir más influencia en nuestro corazón de lo que Dios debería de tener en nuestro corazón, en ese momento nos hemos vuelto idólatras. Es que estas cosas
estas emociones de amargura en contra de algún individuo o de amargura en contra de alguna situación nos distraen mucho. Yo honestamente les confieso que me vi distraído a lo largo del COVID por cada burrada que vi que gobernantes, no solamente en Canadá, pero en Estados Unidos, en Australia, me frustraron tanto. Las decisiones que los gobernantes estaban tomando, la manera en que estaban tratando con el COVID, y me distraje tanto que terminé con una raíz ahí de amargura y la tuve que confesar y apartarme de eso. Pero esto es lo que sucede, que cuando estas emociones de amargura se anidan en nuestro corazón y tienen más influencia en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, de lo que debería de tener Dios en nuestro corazón, en ese momento esta situación se ha convertido en un ídolo, nos distraen de Dios. Quisiera que nos preguntemos ahora mismo, en este momento, ¿qué es lo que me consume todo el día? ¿Qué es lo que me consume todos los días, todo el día? ¿Qué es lo que domina mis pensamientos? ¿Qué es lo que me molesta constantemente? ¿Qué es lo que me hace sentir celoso? ¿Qué tipo de resentimiento contra otra persona estoy guardando en mi corazón? Todas estas cosas que acabo de mencionar tienen el poder de producir amargura en mi corazón. Y cuando alguna de estas cosas tiene gran influencia, tanto de que alcanza lo profundo de mi ser, en ese momento se ha convertido en un ídolo, porque ha tomado el lugar en mi corazón que le corresponde a Dios. ¿Sí me entienden? Ha tomado el lugar en mi corazón que le corresponde a Dios. Por eso, hermanos, no permitamos que se forme en nosotros, que se forme en nuestro corazón raíces de amargura, como lo son los celos, como lo son los resentimientos, como lo son las envidias, como son las discusiones que no llevan a ninguna cosa buena, y como son los odios. Rechacemos este tipo de emociones, rechacemos este tipo de sentimientos, expulsemos este tipo de cosas de nuestro corazón y de nuestros pensamientos. Hasta aquí le vamos a dejar. El mensaje va a continuar la próxima semana. Ahora yo quisiera que nos pusiéramos de pie para terminar con una oración, y los quiero invitar a que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro, y quiero invitarles a que con una oración dejemos cualquiera de las cosas que hemos hablado en esta noche en las manos de Dios. Esta es una invitación a que dejemos las cosas del mundo y decidamos hoy a vivir una vida santa. Esta es una invitación a que dejemos toda conversación que pueda llevar a la división dentro del cuerpo de Cristo. Que cualquier amargura que se haya anidado en nuestro corazón y nos esté llevando a tener conversaciones que producen división en el cuerpo de Cristo, que nosotros tengamos el valor en esta noche de confesarlo como pecado, y que nos apartemos de ese tipo de actitudes, de ese tipo de pláticas, de ese tipo de conversaciones, que rechacemos esas emociones, que las confesemos como pecado, y que le pidamos a Dios que Él transforme nuestro corazón, nuestra mente, y que Él sea el único que ocupe el trono de mi corazón. Esta noche, esta oración es una invitación a dejar que Dios se encargue de aquellos que nos han ofendido, que Dios se encargue de situaciones que se han salido de nuestro control y que nos están causando amargura, frustración y temor. Que Dios sea el que se encargue de cualquier situación que nos esté produciendo temor, que nos esté quitando el sueño. Que Dios sea nuestro refugio, que Dios sea nuestra paz, que Dios sea nuestra reconciliación. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Te damos gracias por tu iglesia. Nuestra única oración en esta noche es que nosotros como iglesia, aquí chiquitita que nos reunimos en la FBC Welland, no nos olvidemos y no dejemos de brillar la luz de Cristo, y no dejemos de llevar a cabo el propósito por el cual tú nos has llamado. También, Señor, tomamos esta oportunidad para agradecerte por todas tus bendiciones.
para que en nuestro último acto de alabanza en esta noche sea traer nuestras ofrendas y nuestros diezmos al alfolí. Te pedimos, Señor, que tú bendigas cada casa que está aquí representada, cada hogar, que tú bendigas cada trabajo, Señor, que tú bendigas cada labor, pero también que tú proveas y suplas en cada necesidad. Que tú bendigas al dador alegre, Señor, y que multipliques, Señor, multipliques cada dólar, cada peso, cada cosa, Señor, que cada individuo haya dispuesto en su corazón de entregar a ti como un testimonio de todas tus bendiciones. Que tú les multipliques y que tú les permitas ver, Señor, la bendición que es ser fiel con lo poco para que seamos bendecidos con lo mucho. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, estamos despedidos y bueno, si los que vayan a participar de las ofrendas pueden